Muy bien, hermanos, en esta noche vamos a ver el tema, la labor de un pastor, obispo o supervisor. Es un tema muy importante porque la iglesia debe reconocer la labor de el pastor y estas funciones como obispo o supervisor que competen a la misma persona. Hoy vamos a ver eh, quién es el que llama a los pastores y designa a estos hombres para esta labor, donde encontramos por primera vez la palabra para pastor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y cuáles son los deberes y responsabilidades del pastor con la congregación. Así que vamos a ver de qué trata el tema. Es muy importante saber de dónde se origina esta palabra pastor. Está en la Biblia porque personas pueden argumentar, dime, ¿y dónde está en la escritura? ¿Quién dice que Dios puso pastores? Bueno, la manera en que nosotros debemos responder a aquellos que nos demandan razón de nuestra fe es con las mismas escrituras, con lo cual encontramos el sustento y fundamento de esta palabra pastor. Lo encontramos como primera vez en el libro de Génesis, en el capítulo 4, verso 2, aunque no directamente está hablando ahí en el sentido de el pastor como administrador de los misterios de Dios, sino como esa imagen de ese pastor de ovejas, de animales, de ovejas. Pero es importante saber de dónde se origina todo y por qué Dios toma como ejemplo para sus ovejas espirituales, en este caso la labor en aquel tiempo que tenían en el área de la agricultura, pastores guiando a los animalitos, las ovejas, y cómo es similar a la función que hacen los pastores en el gobierno y el cuidado del rebaño. Así que en Génesis capítulo 4, verso 2, eso lo encontramos cuando señala que Abel, el hijo de Adán, primeros hijos de Adán, sabemos que Caín y Abel, en este caso Abel era pastor de ovejas. Ahí es donde encontramos por primera vez la palabra pastor. Viene del hebreo roé y aparece 62 veces en el Antiguo Testamento. Y este término se relaciona con alimentar. Estamos hablando de que ellos eran pastores, pero de ovejas, de animales. Y esa palabra, roé, es utilizada en ese término para relacionar con alimentar a las ovejas. También se usa con referencia a Dios, el gran pastor, cuando lo encontramos en el famoso Salmo 23, cuando nos dice Jehová es mi pastor. Ahí se utiliza la palabra roé de las 62 veces que aparecen en el Antiguo Testamento. Y, y es usado para el Señor, quien apacienta y alimenta a las ovejas, usando ese ejemplo físico de la labor de un pastor con las ovejitas. También en ese sentido es Jacob el que lo menciona por primera vez en Génesis capítulo 49, verso 24, por el nombre pastor y la roca de Israel. Así que vemos ese término hebreo, esa palabra roé aparece 62 veces en el Antiguo Testamento. Pero también encontramos la palabra Raab, que en hebreo es pastar o pastorear, apacentar, términos designados para esa labor también de pastores guiando al rebaño, a las ovejitas. Aparece 170 veces la palabra Ra en el hebreo y tiene estas connotaciones de pastar. El pastor lleva a sus ovejas a que puedan pastar y las pastorea también y las apacienta. Así que tiene que ver con la manera en que los animales domésticos, hablando de las ovejas, se alimentan a campo abierto bajo el cuidado de un pastor. Si hemos visto videos sobre esta labor de un pastor con las ovejas, sabemos
cuán minucioso y cuán cuidadoso es el pastor para proteger a su rebaño, para que no se pierdan. Las ovejitas pues tienen esa característica de que fácilmente caen en el peligro. Así que este pastor cuida de sus ovejas y las alimenta. Tiene también un uso metafórico cuando indica la relación de un líder con su pueblo. Eso ya lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 5, verso 2. Si usted quiere anotar y buscarlo posteriormente, ahí va a encontrar el uso que se da a esta palabra. Y en este aspecto en Samuel nos habla de la relación de un líder ya con su pueblo, guiando a personas, ya no animales. Pero estas figuras, estas ilustraciones son usadas en la escritura por Dios para mostrarnos cómo es su cuidado para su pueblo y cómo Él ha designado hombres para realizar esta función. Así que vamos ahora al Nuevo Testamento, donde encontramos más detalladamente, y ahora sí, con esa función de pastorear al pueblo de Dios, a las piedras vivas, a las personas que componen el cuerpo de Cristo, su iglesia. Así que la palabra para pastor en el Nuevo Testamento, ya el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Allá en el Antiguo Testamento vimos estos dos usos de las palabras en hebreo, pero ahora el Nuevo Testamento en griego se utiliza el término poimen, y tiene tres usos esta palabra, tres usos importantes en el Nuevo Testamento. El primero que se usa para esa palabra poimen es en el sentido natural, que es cuando un pastor cuida una manada o un rebaño, no solamente para alimentarlo, sino vela por su seguridad física y geográfica. Al igual que en el Antiguo Testamento, también aquí habían pastores que tenían estas manadas, estos rebaños, y su labor era alimentarlos y protegerlos, tanto física como geográficamente. Esa es una de las maneras en que se usa poimen en el Nuevo Testamento. Pero también esta palabra en griego presenta a Cristo como el pastor por excelencia. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11, encontramos al Señor, que Jesús es el buen pastor y que Él incluso da su vida por sus ovejas, llevándola a un nivel mayor del cuidado, de protección y de amor y de misericordia por este rebaño, ya hablando en el sentido de sus elegidos, de su pueblo. Él es el buen pastor, el pastor por excelencia. Y finalmente encontramos este tercer uso de la palabra poimen en griego en el Nuevo Testamento, refiriéndose a los que ejercen el pastorado en la iglesia de Cristo. En Efesios capítulo 4, verso 11, encontramos que Él constituyó, dice, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores y maestros. Ahora no vamos a entrar en detalle en estos otros ministerios que Él instituyó en la etapa fundacional de la iglesia. En el caso de apóstoles y profetas, pusieron el fundamento, pero que ahora las escrituras, a partir de ahí, cuando se cierra el canon de las escrituras, los 66 libros, ya no hay esa necesidad de más apóstoles y profetas, porque ellos pusieron el fundamento de la doctrina de Cristo. Ahora se está sobreedificando sobre esa doctrina de los apóstoles en el Nuevo Testamento, y lo hacen en función de los ancianos, los pastores, aquellos que Pablo establecía en las iglesias para el cuidado del rebaño del Señor. Así que ese es el término que se usa para la palabra pastor. Ahí nos damos cuenta que la Biblia nos habla desde el Antiguo Testamento de esta labor pastoral. Y en el Nuevo Testamento la iglesia ahora tiene que ver con esa función especial que Dios ha delegado a estos hombres, que Él mismo ha escogido dentro de su iglesia para poder hacer
esa labor tan especial y tan sagrada. Y de eso se trata la clase, porque debemos saber cuál es la labor de un pastor. ¿Por qué digo que este tema es muy importante? Porque este tema es ignorado en la mayoría de iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias, generalmente la mayoría de nuestros países, han sido establecidas por hombres que se han autonombrado, se han autollamado y que funcionan como una especie de empresas personales a los cuales estos hombres no rinden cuenta a nadie. Y claro, ellos no están interesados en comunicar a sus iglesias, podemos decirlo quizás entre comillas, no están interesados en darles a conocer cuál es la función escritural de los pastores, porque se verían en aprietos, no están interesados en que estas iglesias conozcan acerca de estos temas, porque los descalificaría del ministerio. Nosotros tenemos la oportunidad de conocer estos temas para poder reconocer a aquellos que Dios ha llamado a este ministerio de la manera en que Dios lo trata en las escrituras. Así que vamos a ver cuál es la labor de un pastor. Número uno, la labor del pastor es predicar la palabra de Cristo o apacentar literalmente. ¿Qué quiere decir? Alimentar el rebaño y administrar todas las ordenanzas del evangelio. Por esa razón es que se utiliza mucho la imagen del pastor en el cuidado de las ovejas, de los animalitos, porque es similar el trabajo de un pastor, de los ancianos dentro de la iglesia al guiar al rebaño del Señor. Entonces vemos ahí cuál es la labor fundamental, principal, por la cual Dios ha llamado, levantado a estos hombres dentro de su iglesia. Dice que es predicar la palabra de Cristo. El pastor debe de estar comprometido con la predicación de la palabra de Dios, pero también con apacentar. Esto es alimentar al rebaño. ¿Y de qué manera el pastor alimenta al rebaño sino a través de la palabra de Dios, de darles el alimento sólido? En la carta de Timoteo nos habla acerca de la sana doctrina que debe de ser predicada y enseñada en la iglesia. Pablo instruye a su hijo en la fe, Timoteo, como un pastor joven, y le dice que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Pero estas palabras sana doctrina quiere decir que son las palabras sanas de Dios, y eso en el original va más allá y dice que son palabras higiénicas, no contaminadas, de tal manera que no pueden producir un mal cuando las ovejas se alimentan de ellas. Entonces el pastor debe de predicar, de estudiar, de predicar la palabra de Dios y hacerlo con fidelidad para darles el alimento que Dios mismo ha preparado, y el pastor lleva ese alimento al rebaño. También la labor del pastor es administrar todas las ordenanzas del evangelio, aquellos sacramentos que han sido instituidos para la iglesia por parte del Señor y que reconocemos que son dos, que es el bautismo y la cena del Señor. Compete al pastor administrar estas ordenanzas en la congregación. Así que vemos ahí las funciones y la labor de los pastores. Así que ellos realizan este oficio sagrado de parte de Dios. Ellos son llamados, designados por Dios. Nadie se puede llamar a sí mismo al ministerio y a la labor pastoral porque es algo sagrado, por lo cual debe tener plena seguridad quien va a ejercer esa función de que ha sido llamado por Dios, pero también que ha sido comprobado su testimonio, los requisitos que han sido establecidos, y la iglesia es la que reconoce estos requisitos y ese andar de ese hombre que está siendo preparado para el ministerio.
Así que ellos hacen este oficio sagrado de parte de Dios y ellos deben de hacerlo de forma fiel al Señor y laborioso en el mismo. Debe de trabajar. El pastor no es alguien que está sin qué hacer, no es alguien que simplemente se prepara para el domingo. Durante la semana, un pastor está dedicado al estudio y a la oración y indaga mucho acerca de estas cosas que también suceden dentro de la iglesia local. Visita, ora por los hermanos y está pendiente de las necesidades. Así que es algo laborioso este ministerio. ¿Por qué? Porque hay una necesidad este hombre debe procurar presentarse delante de Dios de manera diligente, sabiendo que hace esa labor para el reino de Dios, pero también que Dios está ahí vigilante, viendo la manera de andar de este hombre que él mismo ha levantado. Así que el pastor debe presentarse con diligencia delante de Dios de manera aprobada. Eso lo encontramos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Nos dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Notamos ahí por las escrituras que este llamado, esta labor pastoral no es cualquier cosa y no debe ser tomada a la ligera, porque Dios mismo está observando a este hombre y este hombre de qué manera debe de presentarse a Dios y no tiene que avergonzarse. No hay algo que pueda ser acusado a él de vivir de manera desordenada. Eso es presentarse a Dios sin avergonzarse, haciendo la voluntad de Dios y las funciones que le competen en la administración de los misterios de Dios. Pero también debe de manejar con precisión la palabra de verdad. Esto quiere decir que en su labor de la predicación no debe añadir sus pensamientos, sus ideas en la predicación de la palabra de Dios, por lo cual debe de ser alguien que estudia, que indaga para poder tener esta palabra con precisión y que la pueda trazar a la hora de comunicarla al pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque cada vez que se abren las escrituras delante del pueblo de Dios, este hombre está sometido bajo el escrutinio, no recuerdo cómo es esa palabra, pero escrutinio, algo así, de Dios. Sí, gracias, hermana, es bien confusa la palabra, pero este hombre está bajo juicio si él no está predicando la verdad de Dios, si está torciendo las escrituras, está quedando bajo juicio de Dios. Y qué terrible es que hombres tengan la osadía de abrir las escrituras y comenzar a decir cualquier cosa. Pero el llamado y la labor de pastor es predicar la palabra con fidelidad y debe de hacerlo con precisión, porque es la palabra de Dios. Es un administrador de los misterios de Dios. Un administrador no es el dueño. Y vemos que en las iglesias hoy en día, estos autoproclamados pastores, porque tenemos que llamarlos así, ellos son el dueño de estas iglesias. Ellos deciden por todo, tienen el control de todas las cosas, del dinero, de las decisiones y de la conciencia de los hermanos o de las personas que visitan ese lugar. Pero la escritura nos dice que el pastor es un administrador de los misterios de Dios. Él no es el dueño, Dios es el dueño de la iglesia. Cristo pagó y derramó su sangre por su pueblo, por su iglesia, de tal manera que él ha designado a estos pastores para que administren los misterios de Dios. Por lo tanto, debe ser un hombre de buen entendimiento. No debe de ser cualquier persona.
No basta con las buenas intenciones, con el entusiasmo. Tiene que haber un carácter probado en la vida de ese hombre. Tiene que tener experiencia probada acerca de su testimonio de fe y de su salvación y los frutos de arrepentimiento que hay en su vida. También debe ser sano en la fe, no alguien que anda en contiendas, que anda en conflictos, que anda en divisiones o torciendo las mismas escrituras. Debe de ser sano en la fe, porque hay una sola fe que se nos ha sido dada. No hay varias fe, hay una sola fe. Y también debe estar familiarizado con los misterios del evangelio. No debe de tener confusión en las doctrinas del evangelio, aquellas cosas que han sido reveladas en las escrituras. ¿Por qué? Porque debe de alimentar, apacentar al pueblo de Dios, y el alimento que debe de llevar a sus ovejas no debe de estar adulterado. Tiene que ser el alimento que el Señor ha preparado y debe estar seguro de ello. Así que debe hacerlo también con conocimiento e inteligencia. Por esa razón, no deben ser puestos neófitos, personas que son incapaces, que no tienen el conocimiento, ni la experiencia, ni el carácter para poder desarrollar esta labor pastoral tan sagrada como un administrador de los misterios de Dios. Miremos, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1 al 2, si me lee la hermana Carlota. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén, hermano. Bueno, ahí Pablo está hablando. En ese caso se refiere a los apóstoles, ¿verdad? Del Señor. Pero también estas son funciones similares en la labor de el pastor, en la administración de los misterios de Dios. Note ahí que dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo, no por aquellos que buscan el beneficio propio, sino servidores de Cristo. No buscan ser servidos ellos mismos, sino servir a Cristo y por lo tanto a las personas. También ahí agrega administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice, se requiere que estos administradores, los pastores, aquellos que se le han delegado esta responsabilidad, que cada uno sea hallado fiel. Vamos a ver ahora los requisitos que encontramos en la carta de Timoteo para el carácter o el llamado de aquellos que han de servir en la labor pastoral. Vemos ahí los requisitos de un pastor en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1-7. Si en las iglesias se enseñara de manera bíblica estas verdades que Dios mismo ha establecido para el gobierno de la iglesia, no existirían ese montón de lobos rapaces que esclavizan la conciencia de las personas, que son una especie de dioses ellos mismos. Entonces, cuando una iglesia es preparada y enseñada aún para conocer cuál es la responsabilidad del pastor delante de Dios y la congregación, una iglesia preparada y con conocimiento identifica cuando las cosas no están bien en un pastor o en alguien que se autoproclama pastor. Y vemos ahí cuáles son los requisitos bíblicos para un pastor. Hermano Ludwig, si me ayuda con esos versículos que están ahí en la pantalla. Sí. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena hora desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar,
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Gracias, hermano. Entonces usted ve ahí cuáles son los requisitos. Muchas personas que están haciendo esta labor y de repente no tuvieron un orden, un conocimiento bíblico relacionado a estas características del pastor, ellos les parece que es demasiada alta, muy extremo estos requisitos y ellos argumentan, ¿quién va a poder cumplir todas estas cosas entonces? La razón es porque en más de alguna de ellas están flaqueando, pero se autojustifican diciendo, bueno, ¿quién va a cumplirlo? Pero si en la escritura las ha establecido de esta manera, porque es una labor tan sagrada, guiar la grey del Señor, una vez más, no es la grey del pastor, él es un administrador. La grey es del Señor y ha puesto pastores con la finalidad de que administren su ministerio, que puedan enseñar la palabra de Dios para que las ovejas se alimenten y sean nutridas del conocimiento de toda verdad. Pero mire los requisitos. Comienza diciendo Pablo en su carta, palabra fiel, dice. Esta es palabra fiel. Y comienza diciendo, si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea, es algo digno. No cualquier persona va a estar dispuesto a abandonar sus anhelos en este mundo, sus pretensiones en este mundo para dedicarse a la labor pastoral, tomando en cuenta las implicaciones que se requieren. Pero Pablo dice, es un anhelo bueno, agradable, una buena obra, anhelar estas cosas. Pero dice, como dijimos, no solamente es de una manera entusiasta, no solamente es por querer una posición, porque de serlo así serían las motivaciones incorrectas y por lo cual ya estaría descalificado de inicio. Pablo comienza diciendo, pero es necesario que el obispo o pastor, vale señalar que la palabra para pastor también es las mismas funciones que tienen que ver con obispo o supervisor, no son tres oficios. Es la misma persona ejerciendo diferentes funciones. La palabra obispo viene de la palabra griega episcopos, una denominación, se llama la iglesia episcopal, que toma de esa parte. Pero la labor del pastor es supervisar, porque la definición de esa palabra episcopos en griego es un vigilante o un supervisor. Una de las funciones del pastor es estar vigilando para que los lobos rapaces no vengan a sustraer a las ovejas del Señor, cuidarlos de la herejía y de todo este tipo de cosas. Entonces Pablo dice, es necesario que el obispo, pastor, sea irreprensible. Usted recuerda el domingo mencionamos acerca de esa palabra. No significa que sea perfecto en todo, de manera que ya no tenga ningún tipo de cosa. No estamos hablando en ese sentido, sino que es alguien que no pueda ser acusado de pecados o de andar de una vida desordenada. Alguien irreprensible es alguien que está sin culpa, que es un creyente genuino, que vive su fe de manera eficaz. Así que alguien que ha sido llamado a esta labor no puede andar en escándalo y no puede andar en la boca de sus vecinos de la misma congregación
porque anda de manera desordenada. Entonces tiene que ser irreprensible. Marido de una sola mujer. Es obvio, ¿verdad? No, si una persona anda, como decimos popularmente, echándole ojo a la hermanita, hay muchos lugares, así es. Estos autoproclamados pastores que se autollamaron manifiestan este tipo de pecados. Algunos incluso han caído en estos escándalos, tomando la mujer de sus líderes, de los miembros. Entonces, ¿por qué es tan importante que el pastor sea marido de una sola mujer? Porque debe de ser el testimonio, un modelo de conducta para el pueblo del Señor. También debe ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no conflictivo, no codicioso de ganancias deshonestas. Usted ve ahí, este hombre, este pastor de tal iglesia, solamente predica de dinero y todo eso. Entonces, ¿cómo uno identifica que alguien anda desordenadamente y está descalificado de este ministerio? Por estas características. Si alguien es codicioso de ganancias deshonestas y se ha metido al ministerio para obtener ganancias, no es un pastor, sino un usurpador. Debe de ser amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto es también cuando hay desórdenes en su propio hogar. ¿Cómo pues dará testimonio a la familia de la iglesia si en su propio hogar es un desorden? No debe ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio, no solamente con los hermanos en la iglesia, sino con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Y escuchamos a la gente del mundo, ese pastor es un pícaro, esa iglesia, ahí les roban y la gente es un ignorante, como no se da cuenta. A veces la gente del mundo tiene más discernimiento que la gente que está metido en esos lugares, que pueden ser evidente la manera en que vive ese autonombrado pastor. Pero estas son las características o requisitos de un pastor en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7. También, dentro de las labores de un pastor, tiene que ser fiel y hábil para declarar la voluntad. O sea, literalmente la mente de Dios o el conocimiento de Dios, hablando la teología, ¿verdad? Que es el conocimiento de Dios, debe estar preparado y ser fiel. Un pastor debe siempre de estudiar, nunca debe de dejar de estudiar, hacerlo constantemente para que pueda ser preparado en todas las áreas, conociendo los misterios de Dios, y los beneficiados son la iglesia, los hermanos que pueden alimentarse de una manera más precisa de la palabra de Dios. Ser diligente en ese sentido también para predicar a tiempo y fuera de tiempo. Un pastor no puede abandonar esa labor de estar predicando la palabra de Dios. Claro, hay circunstancias como las que tenemos ahorita el fin de semana, que nuestro pastor tuvo que viajar a Guatemala a participar él como orador en las conferencias. Entonces son casos aislados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con un pastor que se ausenta de su labor de estar en el púlpito predicando y está designando a otras personas esa labor? No está ejerciendo lo que debe de hacer, que es predicar a tiempo y fuera de tiempo. Nada debe de cortar con esa voluntad de Dios en que el ministro de Dios esté constantemente anunciando el consejo de Dios. Dios, habiéndole encomendado el
ministerio de la reconciliación. Dios ha encomendado un ministerio de la reconciliación, una verdad escogidísima y sagradísima delante de Dios. Cristian, si me ayuda a leer el 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y Ludwig en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que ahí encontramos la base escritural para estas cosas. El pastor se le manda que predique la palabra, dice, que esté instando a tiempo y fuera de tiempo a la congregación como alguien que está velando por el rebaño y asegurando que sus ovejas se están alimentando. ¿Qué pasa si un pastor no alimenta a sus ovejas? Pues se van a poner raquíticas, se van a morir de hambre. Entonces, cuán importante es la palabra de Dios siendo anunciada por el ministro de Dios en la iglesia. También la palabra de Dios es utilizada con esta función de redarguir cuando hay pecado en la iglesia, cuando hay una violación al pacto de Dios por su pueblo. La labor del pastor es redarguir, llamar al orden, reprender la palabra de Dios, exhortar a abandonar el pecado. Y debe de hacerlo, ¿de qué manera? Dice, con toda paciencia. No debe de hacerlo de mala gana o molesto, no, con paciencia, con misericordia. Y doctrina, dice, la doctrina, con la palabra que se nos ha sido dada. Esta es la labor que debe hacer el pastor. Ahí en 2 Corintios 5, 19, que habla acerca del ministerio de la reconciliación. Esta verdad sagradísima que ha sido dada a los ministros de Dios. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No quiere decir esta palabra que Dios ignoró los pecados de los hombres en el sentido, me voy a hacer de la vista gorda. No, sino que por la justicia de Cristo, por su obra en la cruz, por ser el sustituto por nosotros, dice que Él no toma en cuenta a los hombres sus pecados, porque con quienes murió Cristo y cargó sus pecados ya no les son tomados en cuenta. Sin embargo, esta labor es a través también de la predicación de la palabra de Dios, y Él ha encargado que a través de la predicación de la palabra del pastor, de sus ministros, Él está rogando a los hombres que vengan al arrepentimiento. Ese es el ministerio de la reconciliación. Dios, a través de la predicación de la palabra de los pastores, Él llama a la reconciliación a los pecadores para que sean añadidos al rebaño de Dios. Así que vemos que tan grande y maravilloso es esta labor, pero también cuán temerosa debe de hacerse delante del Señor. Número 2, vimos en primer lugar que la labor del pastor es predicar la palabra de Dios y dedicarse a la oración de manera constante. Esa es la labor, abrir la palabra de Dios de manera precisa. Pero también, número 2, un pastor debe visitar a su rebaño. No solamente se debe quedar en el área muy importante de la predicación y la enseñanza de la Escritura, sino que debe de visitar a su rebaño para conocer su condición, velar por ellos, sostener a los débiles y fortalecer a los desalentados, socorrer a los que son tentados y reprender a los indisciplinados o rebeldes. También es una tarea
que a veces se torna dificultuosa para ellos porque tiene que ver con el trato con otras personas y cada persona tiene tanta personalidad, de forma de ser, de enfrentar cada situación. Sin embargo, esa es su labor, saber cómo está la iglesia, cómo están los hermanos, identificar quiénes andan más débiles o quienes están siendo expuestos a la tentación y al pecado. Y al identificar estas cosas, tiene que reprender con la autoridad que Dios le ha dado por medio de la palabra a aquellos que andan de manera desordenada y rebelde, para que se arrepientan y no sean condenados. ¿Qué dice Proverbios capítulo 27, verso 23, hermana Carlota? Bueno, Proverbios capítulo 27, verso 23 nos dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Perdón, es que no tenía activo el micrófono. Bueno, dele, está bien, hermano. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. El siguiente, 1 Tesalonicenses. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Amén. Entonces miramos ahí que la labor del pastor es visitar a su rebaño para reconocer su condición. Ya la escritura exhorta a esa labor pastoral en el aspecto de ser diligente, de conocer el estado de sus ovejas y mirar por el cuidado de ellos. Y cuántas situaciones hay dentro de una iglesia. Pablo está rogando en la carta en la iglesia tesalónica: les ruego, hermanos, dice, que amonesten incluso a los que están de manera ociosa en la iglesia. Hay hermanos que son ociosos dentro de las iglesias, que no quieren participar de los deberes como miembros, ser responsables. Eso es ser ocioso, simplemente estar ahí sin ninguna responsabilidad. Pero la exhortación es: amonéstenlo. Y la labor del pastor es llamar al orden, también alentar a los que tienen poco ánimo, ya sea por las circunstancias de cualquier índole. Entonces es alentar a ellos a poner nuevamente su esperanza y confianza en el Señor, sostener a los débiles, ser pacientes, porque no todos maduramos de la manera en que otros lo hacen. Otros se requiere más paciencia. Ve cuántas características o virtudes debe tener un pastor, y realmente solo la gracia de Dios puede darle todas estas cosas para poder tratar con el pueblo. Recordemos a Moisés, que él se hartó, como decimos popularmente, de este pueblo, de tal manera que golpeó la piedra para que saliera agua, y la piedra dice que era Cristo. Entonces, a veces actuar de manera agotada por las circunstancias de las personas puede llevar a actuar de una forma inapropiada, cosas por las cuales no poder agradar a Dios. Y se requiere mucha gracia del Señor para esta labor. Cuán importante entonces es que nosotros oremos por nuestro pastor, por los pastores, dándonos cuenta del trabajo tan arduo, estar velando por el rebaño, y cuánta necesidad de que ellos sean llenos del amor de Dios, de toda paciencia, para saber abordar las diferentes situaciones con los hermanos. Mirad que nadie pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. El pastor debe estar preparado incluso para la traición de los mismos hermanos, y no debe responder de la misma manera
sino mostrar la misma conducta y piedad como característica de los pastores que han sido llamados por Dios. Número 3, también debe orar por ellos, sus ovejas, en todo momento. Y orar con ellos también cuando envíen por él. Dice, cuando hayan solicitudes, pastor, mire, tengo esta situación, pues puede atender estas necesidades si se lo piden, ¿verdad? No es que va a andar inmiscuyéndose a cada momento de toda cosa, o que tienen que saber toda cosa de la vida de los miembros. Algunas veces, hasta que ellos lo piden, él va y puede orar por ellos, y cuando la oportunidad sea propicia, también analizando si es para algo apropiado, ¿verdad? Y comprenderlos en todo, dice, estado y condición en que se encuentran, con todo amor y compasión. El domingo mencioné a aquellos que hacen llamados al altar para orar por ellos, pero esa es una práctica inapropiada, y explicamos por qué razón. Crea dependencia, y la gente piensa que por la oración que le prometen estos profetas o estos falsos pastores, es que ellos ya van a recibir de una manera especial o mágica algo que les cambiará su vida. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Cuando ellos dedican el tiempo para orar en todo momento, es hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Y cuando haya circunstancias que lo ameriten, poder instruirlos en la manera en que también ellos puedan dirigirse al Señor y abordar una situación especial que les está afligiendo. Pero todas estas cosas deben ser hechas con amor y compasión. Así que vemos que, en primer lugar, la labor del pastor es la predicación de la palabra de Dios y la administración de los sacramentos que Dios ha dejado a la iglesia, el bautismo y la cena del Señor, son cosas o funciones competentes al pastor. Vimos también que el pastor debe de estar pendiente y visitar a su rebaño, y otras labores orar por ellos. Llegamos al cuarto punto, o a la cuarta función del pastor, y es mostrarle en todos los aspectos, tanto como pueda, un buen ejemplo de conducta, amor, fe y pureza, para que su ministerio sea más aceptable a todos y el nombre de Dios sea glorificado y la religión sea librada de descrédito. Esas características las encontramos en la carta de Timoteo, que vimos como los requisitos de los obispos. Uno de los requisitos es que debe de ser ejemplo en conducta, que no sea encontrado en situaciones que traigan descrédito, vergüenza para su vida y su familia. Debe de haber una manifestación de amor, un amor puro, y no un amor egoísta que busca cosas para su beneficio propio. También debe de ser un ejemplo de fe. Cuando las circunstancias o cuando las situaciones no se ponen bien, él debe demostrar esa fe y esa confianza en el Señor. Y también debe ser un ejemplo en pureza de sus pensamientos, de sus motivaciones, y en su andar diario debe mostrar esa pureza, porque tiene que ser un ejemplo para los demás. Así que a través de ello, a través del testimonio del pastor, del hombre de Dios que ha sido designado en esa iglesia en particular, el nombre de Dios es glorificado y la religión es librada de descrédito. Más ahora en estos tiempos donde la palabra pastor ha sido tan desacreditada por los escándalos de los falsos testimonios, de los falsos pastores, de aquellos que se han autollamado a este ministerio con motivos egoístas y personales, se ven incurridos en ganancias deshonestas, en fama,
en obtener poder. Esto desacredita a la iglesia. El testimonio es desacreditado. Y lamentablemente, como decimos popularmente, todos son echados en el mismo costal. Los pastores, dicen, son pícaros, se roban el dinero, someten a las personas. Pero qué hermoso es cuando hay un pastor que es ejemplo de conducta, amor, fe y pureza. Eso es un gran testimonio y calla la boca de muchos, de los incrédulos y también de adentro. Muchas veces la mayoría hemos venido de trasfondos similares donde no había este ejemplo de conducta, amor, fe y pureza en aquellos que estaban al frente de las iglesias. Pero cuando venimos al conocimiento de la verdad, con la misericordia de Dios y comenzamos a conocer acerca de estos aspectos del orden de la iglesia, entonces reconocemos la labor de un pastor con este ejemplo de conducta, amor, fe y pureza. Y una de las pruebas es que hoy estamos viendo este tema, que anteriormente les dije, las iglesias, la mayoría las esconden para no ser expuestos o que la iglesia conozca cuál es la labor bíblica de un pastor. Pero nosotros que tenemos la bendición y el privilegio de estarlo estudiando, es una evidencia que estamos en una iglesia sana cuyo fundamento es la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 4 verso 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esa era la instrucción que Pablo estaba dando al joven pastor Timoteo, diciendo: ninguno tenga en poco tu juventud. Pues habían desórdenes en la iglesia en Éfeso que había que corregir. Y este hombre que había sido designado para esa labor pastoral tenía que ejercer con la autoridad que le había sido dada por la iglesia. Ejercer y poner orden, siendo él mismo un ejemplo en la predicación, en la palabra de Dios, pero también que esa palabra es evidente en su propia vida, en la forma en que se conduce, en cómo muestra amor a sus semejantes en espíritu, fe y pureza. Finalmente, el punto 5 de la labor del pastor, él tiene que asegurarse de tratar a todos con imparcialidad, no prefiriendo a los ricos por encima de los pobres, porque los ricos pues tienen el dinero y es una tentación, porque ahí resuelvo todas las cosas. Y está ese mal dentro de muchas iglesias que ponen su atención en aquellos que tienen posesiones y llegan a los lugares. ¿Y qué hacen? Buscan ponerlos en lugares de privilegio, aunque no sepan nada de la palabra de Dios, pero como tienen dinero en esos lugares, no les importa su progreso espiritual, su salud espiritual, sino el dinero que ellos pueden obtener. Entonces su énfasis es hacia los que tienen, mientras los que no tienen recursos son menospreciados, no les interesa. Sin embargo, la labor del pastor es asegurarse de tratar a todos con toda imparcialidad. Es así que nosotros podemos identificar quién es un verdadero pastor y quién es un pastor fraudulento que está usurpando una asignación tan sagrada y está blasfemando el nombre de Dios por sus propios deseos carnales y egoístas. Así que el pastor de Dios no tiene preferencia por los ricos por encima de los pobres, ni enseñoreándose sobre los que le han sido confiados. No se enseñorea de ellos. Él no es el dueño de la iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. Él es un administrador de los misterios
de Dios. Así que no deben enseñorearse sobre los que han sido confiados, porque son de Cristo, ni asumir un poder mayor que el que Dios le ha dado. No debe ir más allá de lo que la palabra ha prescrito en cuanto a sus funciones. Si un pastor se mete más allá de los asuntos que tienen que ver bíblicamente a su función, inmediatamente él está siendo descalificado, porque no puede ir más allá de lo que Dios mismo ha establecido. Es por eso que un pastor su autoridad está circunscrita a la iglesia local a la cual ha sido asignado y no pueden mandar en otras congregaciones. Sino, este pastor debe mostrar un espíritu humilde y manso, más aún revestirse de humildad, tener mucha paciencia, mucho amor, mucha misericordia para poder enfrentar las traiciones, los ataques dentro de la iglesia, de los falsos cristianos. Debe estar revestido de mucho amor y humildad. Santiago capítulo 2, verso 4. Si Namidia me ayuda a leer. O hermano Ludwig, ayúdeme a leer. Perdón, eso. perdón, no, perdón, Ok. perdón, hermano, no, aquí Está estoy, bien. estaba Sí. leyendo, pero no activé el volumen. Ok, está bien. No hacéis distinciones entre nosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. El siguiente. Sigo. Sí. Sí, 1 Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Sí. Que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Entonces vemos ahí, tanto en Santiago como en 1 Timoteo, dice que no debe de haber distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Dice, no debe de haber estas cosas, sobre todo en el hombre que Dios ha designado para la labor de cuidar su rebaño. Es algo bien delicado y tan sagrado. Y por esa razón, nuevamente decimos, no es para cualquier persona que se le ocurra, yo voy a ser pastor y voy a poner una iglesia en esta esquina. No, no es así. Tiene que haber un llamado de Dios y tiene que haber un testimonio y reunir esas características que habla la carta de Timoteo, y la iglesia debe dar testimonio de ese hombre. Así que nos dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y también a sus ángeles escogidos como testigos. Y el mandato es que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Así que el pastor al final dará cuentas delante del Señor en la manera en cómo él fue un administrador de los misterios de Dios. Qué cosa tan terrible será aquellos hombres que, creyéndose hacer esta función, pero de manera inapropiada, buscando su beneficio, en aquel día se presentarán delante de Dios para rendir sobre estas cosas. ¿Qué pasará con estos hombres? No lo quiero ni imaginar, pero qué maravilloso los hombres de Dios que han sido llamados, preparados por Él, apartados para esta función, y que puedan presentarse como obreros que no tiene que avergonzarse. Como Pablo en Filipenses, que decía que mi mayor gozo, mi mayor recompensa es que ustedes sean presentados delante de Dios en aquel día y que reciban la corona de justicia que Dios ha preparado para los que le aman. Eso era el mayor gozo que Pablo anhelaba en aquel día, presentarse delante de Dios
como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. En primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4, dice, ruego a los ancianos, estos son los pastores, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el príncipe de los pastores es Cristo. En aquel día, cuando Él regrese por su iglesia, cuando Él aparezca, el príncipe de los pastores, vosotros, ancianos o pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es un enorme privilegio y una bendición tremenda que podamos tener estos hombres de Dios en la iglesia para nuestro beneficio, para el cuidado de nuestras almas, pero qué enorme responsabilidad también ellos tienen delante de Dios y deben de temer delante de Dios. Por eso siempre debemos orar por ellos, por nuestro pastor, por su familia, por aquellos que hacen esa labor tan importante en las iglesias, para que tengan ánimo, para que tengan temor del Señor en la manera en que enseñan a la iglesia, en que la apacientan, en el cuidado de las ovejas. ¿Y cuál es la mejor manera en que nosotros podemos retribuir y ser de bendición para ellos? Cumpliendo con nuestros deberes cristianos. Eso trae gozo, como leíamos también en aquel pasaje, para que ellos no tengan queja y que sus corazones puedan ser confortados, consolados en esa esperanza. Así que es una labor tan maravillosa y hoy hemos conocido acerca de las funciones que ellos hacen dentro de las iglesias. Quisiera saber si tienen alguna pregunta relacionada a este tema o alguna experiencia que quieran contar. Estuvo muy bonita la enseñanza, hermano. Es bien interesante saber las funciones de un pastor y tenemos que estar prestos a colaborarle, ¿verdad? Para que no se desanime, sino más bien estar dispuestos en todo para ser uno como apoyo para él y que uno no sea como piedra de tropiezo, ¿verdad? Amén. Así es. Gracias, hermana. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o un comentario breve sobre este tema? Hermano, yo tengo una pregunta. Sí, Es por un llamado de parte de Dios, ¿verdad? No es como sí. un sentido, pero ¿en qué sentido, hermano? Si me puede dar un ejemplo, no sé, que venga alguien y le diga o cómo, hermano. No sé, si me puede dar un ejemplo. No sé cómo se Sí, lo sentí después de un llamado así de parte así de Dios. es. Sí. En este caso, como es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, Él también pone ese deseo por esa labor pastoral. Obviamente una persona debe de reconocer cuáles son las características o los requisitos para ejercer esa labor tan sagrada y tener temor primero, ¿verdad? Sentirse incompetente, pero que a la vez, si Dios es el que llama, Él capacita y da la gracia para hacer esa labor. Entonces, es una bendición, pero no quiere decir que alguien aparezca de la noche a la mañana diciendo a la iglesia, miren, el Señor me llamó y yo soy pastor, ahora reconozcan. No, ¿verdad? Hay otros,
aspectos que tienen que ver para dar testimonio de él y ello es la iglesia, la asamblea, la que debe reconocer si ciertamente Dios ha llamado a esa persona. ¿De qué manera? Bueno, se mira su vida, su testimonio, su conducta, si no es alguien que puede ser acusado por cosas deshonestas o que sus motivaciones de ministerio sean las incorrectas. Todas esas cosas deben de ser revisadas y la iglesia participa de esas cosas para dar testimonio si ese hombre en verdad reúne esos requisitos, si ya es el tiempo de ser señalado y apartado para el ministerio, o si todavía se debe de esperar, confiar en la gracia de Dios cuando sea el momento, porque recordemos que hay esos requisitos. No debe ser un neófito. Bueno, si alguien anhela obispado, pastorado, debe ser alguien que estudia y se prepara para ello, no alguien haragán, no alguien que no quiere estudiar, pero también que tiene un buen testimonio en su familia, en su hogar, en la manera en cómo sus hijos también se comportan y las relaciones también con los de afuera. Son evidencias que nos muestran si en verdad este hombre tiene esas marcas para ese llamado pastoral. No sé si, hermana, si respondía a su pregunta o todavía sigue con dudas. Sí, hermano, gracias. Tenía la Ok, duda. hermano. Sí. Muchas gracias. Bueno, en la próxima lección, hoy estuvimos viendo los deberes o las funciones o la labor del pastor. La próxima lección tiene que ver con las labores de los diáconos, también que son los oficiales de la iglesia, como iglesia, los distintivos de la eclesiología o el gobierno de la iglesia, reconocer a los ancianos, pastores y diáconos como los únicos ministerios oficiales dentro de la iglesia. Y también está la parte de los deberes y responsabilidades de los miembros de la iglesia, que va a ser, creo, después de los diáconos y la parte de los miembros de la iglesia. Hay deberes y responsabilidades de los miembros de la iglesia. Así que si nadie más tiene preguntas sobre el tema de hoy, vamos a finalizar orando. Mañana vamos a enviar la grabación. Si alguien no la vio totalmente. Sí, gracias. Yo no puedo estar completamente en la Sí, reunión. Usted viene llegando, ¿verdad? Sí, vengo de Guatemala. Con respecto a, bueno, lo último que pude escuchar y estar presente, pienso que, o sea, la importancia de, como iglesia, ¿verdad? Conocer cuáles son las cualidades y esos requisitos que necesita un pastor, porque entiendo que es la iglesia quien es la que decide, ¿verdad? Sí. Por quién va a ser el pastor. Entonces sí, muy importante, la verdad, el saber Sí, identificar y el saber, cuáles son esos requisitos. En amén. base bíblicamente, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, hay unos casos, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, que la iglesia estaba orando y ayunando. Dice que el Espíritu Santo les indicó que apartaran a Saulo y Bernabé para la obra del ministerio. Así que también hay un testimonio del Espíritu en la iglesia acerca de ese hombre que está siendo llamado al ministerio y debe de ser probado. Como les mencioné, no es simplemente decir yo soy pastor, tengo llamado de pastor, pero ¿quién da testimonio de él como evidencia de que realmente él tiene ese llamado del Señor? Y es en la iglesia donde se puede evidenciar estas cosas. Y sí, muy importante saberlas nosotros como miembros de las iglesias para poder identificar estas cosas.
Y aún aquellos que quieren usurpar ese lugar, tener esa autoridad de decir, tú no eres llamado a esto, no evidencias, vives una vida desordenada, no puedes calificar para este ministerio. Hay personas que incurren en pecados de adulterio y simplemente están un año o menos y vuelven otra vez a esa labor pastoral, algo que ya no puede ser porque es un pecado, es una mancha que no será quitada ya más de su vida. Puede recibir perdón, pero ya lo descalifica en la parte irreprensible, marido de una sola mujer. Ya no puede ser un ejemplo. Entonces, por eso lo delicado de estas características y estos requisitos en aquellos que han sido llamados deben de ser un testimonio fiel de palabra, de hecho, de amor, de misericordia. Pero Dios los dota de todas estas capacidades por el poder de su Espíritu Santo, a fin de que la iglesia sea nutrida, alimentada de manera apropiada, para que su iglesia sea presentada como una novia sin mancha en aquel día cuando venga el príncipe de los pastores a recibir a su iglesia. Gracias, hermanos. Vamos a terminar orando en esta noche. Gracias por su tiempo y espero que si puede revisar nuevamente el estudio para su beneficio o anotaciones, lo puede hacer cuando tenga la grabación. Igual, cualquier pregunta la pueden llegar a hacer al pastor o a mi persona y estamos ahí para servirles también. Vamos a orar en esta noche. Padre, te agradecemos por tu misericordia y tu amor en esta noche, por poder disfrutar de este tiempo de enseñanza, conocer acerca de la labor del pastor, Señor, una labor tan sagrada, tan temerosa, Señor, porque tú observas en la manera en que ellos se conducen en la iglesia y cómo tratan también a tus ovejas. Rogamos por los pastores para que sean animados y que la gracia tuya sobreabunde en ellos y les sostenga y les libre de todo mal, Señor, de toda tentación, para que no sean acusados, Señor, para que no caigan en descrédito, o para que Satanás no tome ventaja sobre sus almas, Señor, y su familia. Rogamos por nuestro pastor Cherán, Señor. Guárdalo, protégelo, Señor, donde quiera que él ande, que su mente siempre esté siendo renovada, su corazón sea llevado a nutrirse cada día al estudio diligente de la palabra. Por aquellos pastores de nuestras iglesias hermanas, Señor, que también ellos sean librados de todo mal. Y que cuando, Señor, puedan tener oposición o traiciones o sufrir tantas cosas, sean revestidos de humildad, de misericordia y de amor para no responder de la misma manera, Señor. Y nosotros como miembros también, que seamos amorosos, que nos cuidemos unos a otros, Señor, a fin de que traigamos esa paz y ese refrigerio a las almas de nuestros pastores, Señor, en la manera en cómo nos conducimos en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, Señor. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.